Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy no vamos a hablar de libros, ni de series, ni películas. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la escritura. Y es que vamos a hablar de cómo elegir los nombres a nuestros personajes de los libros. Cada persona los elige de una forma diferente, pero bueno, por Twitter me pidieron que diese un poco de consejos sobre características para tener en cuenta a la hora de elegir, y yo os dejo las que yo suelo utilizar para elegir a mis personajes, aunque bueno, como ya he dicho, varía mucho entre unos y otros. Y una de las características a tener en cuenta, y la que para mí es más importante, es el lugar de nacimiento de los personajes. Porque es que no es lo mismo que un personaje sea de Inglaterra a que sea de España, ya que los nombres son completamente diferentes. Pero sobre todo lo que varía es la pronunciación. A lo mejor en Inglaterra Ana se llama Annie o Anna, mientras que en España se llama Ana, tal cual. Muy escueto y sencillo. Aunque si sois de las personas que os gustan los nombres que no son del origen del personaje, como a mí me pasa, yo por ejemplo la mayoría de mis personajes son de España, pero a mí me gustan más los nombres más raros, menos comunes y que no se llevan tanto en España. Entonces lo que en ese caso puedes hacer es mencionar en algún momento dado que si te llamas así siendo de España, imagínate que una persona se llama Hanna siendo de España, bueno, pues puedes simplemente que otro le pregunte, oye, pues qué curioso que tu nombre sea así si eres de Madrid o eres de Sevilla. Lo que se puede hacer es, por ejemplo, poner la excusa de que a los padres les gustan los nombres que son internacionales, o a lo mejor que es que estuvieron allí de viaje, les llamó mucho la atención ese nombre y por eso decidieron ponérselo a su hija. Y esto tiene que ver con la segunda característica muy importante, que es que haya una historia detrás. A mí me encanta leer un libro y que el nombre de algún personaje tenga una historia, que se llame de cierta manera por algo. Por ejemplo, nombres relacionados con flores, con el mar, cosas así que a los padres o a la familia le gustase mucho, entonces por eso decidió llamar a su hija Rosa. O llamarla de otra forma, pero que esté relacionado con ese gusto. O con cierta personalidad. Que una persona que sea muy tranquila, que sea como muy pacífica, se llame de una forma en la que su significado del nombre sea eso, una persona tranquila y pacífica y buena. Porque a mí me encanta leer un libro, escribir un libro y que ese nombre tenga una historia detrás, que no simplemente se llame así por llamarse así, porque simplemente pues a mí me ha gustado, a mí la autora me ha gustado ponerle ese nombre, sino porque tiene un trasfondo detrás y la historia está en base a eso. Porque luego al final eso es muy curioso de ponerlo en alguna conversación o ponerlo en algún pensamiento del personaje, de decir, joder, pues yo me llamo así, y contar todo lo que hay detrás. A mí eso me parece súper curioso y me encanta que haya esos pequeños toques en un libro. Por eso os recomiendo mucho que los nombres que elijáis tengan algo que ver con la historia, que haya algo detrás y una historia para contar. La tercera característica que yo tengo en cuenta para el nombre de mis personajes es que ese nombre se pueda abreviar o que después le pueda poner un mote. Porque a mí me encanta que haya de vez en cuando en algún libro un personaje en específico que a todo el mundo les llame por motes, o que les llame por abreviación, o de forma cariñosa, o simplemente por fastidiar al personaje y que abrevie su nombre, porque a lo mejor al personaje puede que no le guste la abreviación que tú le has puesto. Entonces, dar hincapié en que no le gusta cómo le llaman, o que le gusta que le llamen así y no de su forma real del DNI. A mí eso me encanta porque es que son pequeños toques que le dan realismo al libro, porque en realidad eso pasa mucho en la vida real, que hay una persona que se llama, por ejemplo, Lucía y no le gusta que le llamen Lu. O, por ejemplo, en el nombre Ana María puede que a nuestro personaje no le guste su nombre real y le guste la abreviación, que puede ser Ana o puede ser María. Y esto yo creo que es lo más importante a la hora de elegir un nombre, que bueno, muchas veces nos podemos comer la cabeza los autores diciendo qué nombre le pongo. Pues lo más importante es que sea acorde a su personalidad, que tenga una historia, aunque esto no es necesario, simplemente le da un poco de juego, y a lo mejor que se pueda abreviar o le puedas crear un mote engorde a ese nombre. Porque bueno, la tercera tampoco es algo muy necesario, pero es algo que, como ya he dicho antes, da mucho juego y mola mucho en un libro encontrarte cosas así.
Yo personalmente antes era de las que le ponía un nombre cualquiera, pero ahora voy buscando trasfondo. Aunque muchas veces ese trasfondo no lo cuento en el libro, pero simplemente para tenerlo yo, para darle más realismo a mi personaje y para darle vida y que sea más real. Aunque luego al final el personaje ni lo cuenta. Otra cosa que yo también hago, y es que yo no pongo nombres sencillos. Es muy raro que ponga nombres sencillos, sobre todo a los protagonistas. Al resto de personajes secundarios sí que pongo nombres así más comunes, pero al protagonista le suelo poner nombres raros porque son los que a mí personalmente me gustan. Yo no soy de poner a una protagonista Ana, a lo mejor, que es un nombre aquí muy común en España, sino que yo le voy a dar un montón de vueltas y te voy a poner otro nombre completamente diferente. Y otra cosa muy importante que debes tener en cuenta es que tus personajes no empiecen por la misma letra o que se parezcan en la pronunciación. Yo he tenido varios problemas con eso y en último momento he tenido que cambiar nombres de mis personajes porque a lo mejor los dos empezaban por I o los dos terminaban por R y se parecían mucho. De hecho, en el libro que estoy escribiendo ahora hay dos personajes, que uno se llama Ivar, otro se llama Einar, y se parecen tanto que hasta yo me confundo. Entonces es algo que hay muchos lectores que cuando están leyendo un libro no les gusta que se parezcan los nombres porque también se lían con de quién están hablando o quién está hablando en ese momento. Yo, bueno, ya lo dejaré así en mi libro porque esos dos nombres me encantaron y van acorde con su personalidad y su forma de ser, entonces yo no lo voy a cambiar. Pero sí que es aconsejable que no se parezcan tanto o que no empiecen por la misma letra, porque me han comentado personas disléxicas que leen que eso les cuesta mucho porque les confunde bastante. Mucha suerte a la hora de elegir los nombres de tus personajes y acuérdate que no es una cosa sencilla y que tienes que darle muchas vueltas. Y muchas gracias por verlo. ¡Hasta el próximo vídeo!